Muy, pero muy bienvenido, mi querido telepensante. En estos últimos días del año, quiero agradecer a quienes me apoyan por Patreon, a quienes entonces debo siempre la inspiración y la fuerza para estar pensando con ustedes. Primera y segunda etapa del gobierno de Boric. Se dice que en la primera se va a ir de forma moderada, tranquila, bajo la institucionalidad vigente por la Constitución de 1980, y que la segunda etapa va a ser entonces la etapa revolucionaria. Marcela Cubillos incluso hablaba de algo que nos dejó la sensación a todos, ¿no? Que con la elección de Gabriel Boric no se terminaron las elecciones, porque él siguió generando más promesas y generando más expectativas en su discurso de presidente electo, porque por lo que él va es por el plebiscito de salida. Esa es la verdad. Y por lo tanto nosotros vamos a seguir en proceso eleccionario hasta que vivamos ese plebiscito de salida, que difícilmente va a ser un plebiscito en el que vaya a ganar el rechazo. Bien, ¿por qué? Bueno, porque evidentemente que van a estar todas las promesas florecientes y todo lo que Gabriel Boric no haya podido lograr, y el empeoramiento de las condiciones económicas y la inflación y la falta de empleo y el exceso de inmigración, y todo él lo va a atribuir a la existencia de una institucionalidad que ya no es acorde con los sueños de los chilenos. Y entonces la gente va a ir a votar convencida de que Gabriel Boric va a poder gobernar y cumplir con sus promesas el día que tenga a la Constitución a su favor. Y lo más probable, mi estimado telepensante, no se preocupe, por lo tanto, es que va a haber plebiscito de salida de todas maneras, pero además no van a desmantelar el Congreso, porque a ellos les conviene tener una oposición fuerte, porque va a ser imposible que logren cumplir con las promesas que hicieron. Por lo tanto, ¿a quién le pueden echar la culpa si es que desmantelan a la oposición? Ellos necesitan a la oposición poderosa en el Congreso para poderlos culpar a ellos con sus aparatajes mediáticos. Por eso es que muy bien, si a Juan Sutil se le ocurre comprar un medio y poner ahí a periodistas que no han tenido la oportunidad de ejercer, porque no son de izquierda. No digo que todos lo sean, pero la gran mayoría lo es. Y eso es así. Y lo mismo pasa con los profesores. Y además, ser es para una persona como yo, una filósofa, un verbo de un gran peso. Y yo puedo ser una profesora de derecha, pero nunca voy a poder decirlo, o difícilmente voy a tener un contexto en el que lo pueda decir. Por lo tanto, no puedo ser, ¿sí? No soy un ser activo. Activamente no puedo desarrollar mi singularidad. Por lo tanto, de alguna manera, este tipo de generalizaciones, cuando los mundos prohíben la existencia de la diversidad, no son generalizaciones absurdas. Bien, ¿qué va a pasar con Boric? A ver, hoy día hay una muy buena columna de Felipe Balmaceda que dice que advierte, ¿no?, que importar las políticas tributarias de los países desarrollados sin considerar las diferencias culturales que hay en las normas sociales y en las matrices productivas solo puede terminar en un fracaso. Estoy sintetizando. Así, un impuesto a la riqueza ahuyenta la inversión, un impuesto a la renta aumenta, ¿no es cierto?, la informalidad del trabajo. Y por lo tanto, hay una advertencia fuerte en esta columna de no hacer lo que Boric quiere hacer, que es importar modelitos externos que no se ajustan a la cultura del país. Y nosotros ahí tenemos algunos autores en ciencia política, Weber y Rockman, por ejemplo, que estudian desde el neoinstitucionalismo la forma en que las instituciones políticas moldean los procesos a través de los cuales se toman las decisiones y se las implementa, y cómo influyen en las capacidades del gobierno. Las instituciones son fundamentales para el éxito de un gobierno y también para la posibilidad del desarrollo de los mercados. ¿Por qué? Porque establecen el marco en el cual se desarrollan estas interacciones libres y voluntarias entre los individuos, ¿sí? Pero mi favorito obviamente que es Douglass North. Él dice que el problema es que la economía neoclásica no nos permite ver por qué hay países que se desarrollan mucho más que otros países. Y él dice, bueno, es que no integramos en los modelos económicos de análisis la peculiaridad de cada caso. Entonces, que va en la misma línea de lo planteado por Felipe Balmaceda, ¿no es cierto? Entonces, Douglass North incluso va más allá de la perspectiva formal legal que estaría dada por ejemplo,
las leyes, tanto macro leyes como son las de la Constitución, como leyes específicas que afectan a ciertos sectores del mercado. Él dice que es fundamental incorporar las instituciones informales, la cultura, de modo de entender, por ejemplo, muchos de los efectos no deseados provocados por importantes reformas de los marcos institucionales legales. La cultura. Hay dos aspectos, dice, que debieran tenerse en cuenta en los procesos de política pública. Primero, el hecho de que las instituciones operan de manera autónoma en la vida política y por lo tanto pueden determinar el éxito o fracaso de los cambios que se proponen. Hay lo que se llaman path dependence, o sea, hay cosas que no se pueden simplemente cambiar por ley, hay cosas que siguen funcionando. Entonces de ahí es que usted puede ver cómo el aumento de un 70% del gasto real entre 2010 y 2018 no devino en mejores servicios para los chilenos. Y vamos a ir sobre ese punto más adelante. Y también podemos ver cómo hacia finales de la década del 70 Chile tenía el mayor gasto en proporción al PIB en todo lo que son políticas sociales y era el país más pobre de Latinoamérica en índices muy importantes como por ejemplo la mortalidad infantil, la desnutrición, la educación, la cobertura de la educación. Entonces, si uno ve cuál es la cultura en Chile, la cultura es que cada vez que ampliamos el Estado, a diferencia de lo que uno podría decir de países escandinavos, terminamos asfixiando el mercado y matando a la gente de hambre. Esa es nuestra cultura, por lo tanto es muy mala idea ampliar el Estado. Pero vamos a ir sobre ese punto más adelante. ¿Qué es lo que dice Douglas North? Dice, bueno, todo intercambio entre personas, ¿no es cierto?, requiere, intercambio comercial, requiere ya sea de la presencia directa de los actores o de una institución que formalice y establezca costos al incumplimiento de lo pactado. En una sociedad de masas, donde la posibilidad de contacto directo es cada vez menor, y él está escribiendo acá en 1990, imagínense hoy día, después de todo el tema de la pandemia, las instituciones cobran una relevancia fundamental, como la tercera parte de la asociación que permite las transacciones fundamentales para los grandes problemas del desarrollo. Ello porque aseguran la cooperación y disminuyen los costos de transacción, o al revés, como va a pasar con el programa de Boric, que va a aumentar los costos de transacción y va a disminuir la cooperación, y vamos a ver por qué. En los intercambios voluntarios, la idea del cumplimiento obligatorio a través de un compromiso creíble, dado por normas formales y limitaciones informales, es lo que está detrás de lo que es necesario incorporar en los modelos económicos para entender qué tipo de política que funcionó en tal lugar se puede aplicar a Chile, pero, ¿no es cierto?, haciendo los cambios que son necesarios, estableciendo los incentivos por la cultura que tenemos, que va más allá, que son instituciones informales, que va más allá de la mera formalidad. Y bueno, mucha gente por eso dice que tampoco podemos entrar en un parlamentarismo así como así, porque no está dentro de nuestra cultura, ¿sí? Y que es difícil su instalación. Bueno, entonces veamos qué es lo que plantea, qué es lo que se plantea en este primer tiempo del gobierno de Boric. Bueno, se plantea seguir entonces en el proceso paulatino del desmantelamiento del modelo neoliberal y avanzar hacia un plebiscito de salida que deje una constitución que nosotros ya vimos, mi estimado telepensante, se plantea la expropiación sin indemnización, por lo que yo tengo entendido, de los recursos naturales. Bolivia, Venezuela, todo lo que... ¿Y qué es lo que pasa? Que el fundamento, si usted va con autores como Acemoglu, Robinson, Douglas North, Rodan, el fundamento de la posibilidad de éxito de una economía está dado en las instituciones, y si las instituciones destruyen el derecho de la propiedad, lo único que puede venir es el descalabro económico. Pero no se preocupe, porque siempre va a haber un Congreso fuerte, con presencia de derecha fuerte, al que echarle la culpa, y montajes mediáticos muy importantes, sobre todo liderados por los periodistas de CNN, ¿sí? Y de Megavisión, etc. No todos, pero sabemos a quiénes nos referimos, que no han sido fieles a la dignidad de su profesión, y eso es lo que ellos van a mantener. Entonces, lo que nosotros tenemos que ahora hacernos cargo es qué va a pasar en la segunda etapa del gobierno de Boric. Bueno, mi estimado telepensante, en la segunda etapa Boric va a profundizar
lo que él dice odiar. Boric va a profundizar el neoliberalismo. Pero ¿cómo, Vanessa, te volviste loca? No. El neoliberalismo esencialmente se distingue del conservadurismo o del liberalismo. Miren el libro que les traigo acá, lo leí un poco. Este es el diario filosófico de Hannah Arendt. Y el neoliberalismo se distingue por el hecho de que promueve un tipo de vida. El tipo de vida es el del Homo economicus. Yo acá no lo estoy analizando desde el detalle que entraría un ingeniero comercial y una persona formada en esa teoría. Yo aquí lo estoy tomando como se toma naturalmente desde el sentido común por aquellos que critican al Homo economicus, diciendo que el ser humano no es un maximizador de sus beneficios, que no actúa racionalmente. Y lo que yo le estoy proponiendo a usted, mi estimado telepensante, es que sí, lo que se está haciendo desde la izquierda radical es transformar al ser humano en un Homo economicus. ¿Pero cómo, Vanessa? Le voy a dar un ejemplo muy simple para que se vaya entendiendo antes de entrar en materias más densas. El neofeminismo. Estaba en la Universidad de Chile, en la Escuela de Ingeniería, discutiendo con una feminista, neofeminista, sobre este movimiento hace unos años atrás. Entonces ella planteaba justamente lo que va en la línea del gobierno de Boric, ¿no? Que es que ahora no hay que cuidar a los padres porque para eso va a estar el Estado, que tampoco hay que hacerse cargo de los niños porque para eso está la sala de cuna, porque hay que trabajar, porque lo importante es trabajar. Lo importante es transformarse en un ser productivo. Lo importante es generar plata. Plata que después el Estado nos va a quitar para mantenerlos a ellos, ¿no es cierto? Entonces yo en algún momento le pregunté a esta joven, le dije, pero tú eres neoliberal. Y quedó al descalabro, ¿pero cómo? Sí, tú eres neoliberal. Yo por algo que siempre me distancié de cierto liberalismo y de cierta derecha, es porque creo en la diversidad natural y en el respeto a esa diversidad natural. Y me parece que el Homo economicus, como forma de explicar al ser humano, termina negando esa diversidad, igual que cualquier modelo arquetípico del ser humano que queramos imponer. Puede ser el de la asceta, el del sabio, que es un intelectual, el del empresario. Cualquier arquetipo que queramos imponer destruye la diversidad. ¿Sí? Y cuando yo le digo a ella, ustedes son neoliberales, no lo podía creer. Pensaba que yo estaba loca. Pero yo le dije, o sea, yo ahora no puedo cuidar a mi papá o a mi madre o a algún pariente al que quiero por cariño. No lo puedo hacer. Tengo que cobrar, se me tiene que pagar. O sea, yo no me puedo dedicar a mis hijos porque son el sentido de mi vida. No, porque bajo el Homo economicus yo ahí no estoy maximizando mis beneficios. Mis beneficios están si yo salgo y trabajo. Entonces le dije, ok, ¿en el extremo qué? ¿La mujer que amamante a su hijo va a tener una máquina para medir los ml e ir a cobrarle al Estado? ¿Porque todo es plata? Todo es plata, mi estimado telepensante. Todo se resuelve con plata bajo la mirada del Homo economicus. Y yo le digo una cosa, esta gente tiene esa mirada. Luego, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en el animal laborante del marxismo, que es lo mismo que un Homo economicus, la propiedad termina siendo colectivizada, mientras que en una cierta variante, digamos, que traicionó los principios fundamentales del liberalismo y que se ha dado en llamar neoliberalismo, la propiedad termina siendo privada, o sea, individual. Esa sería la única diferencia, pero el tipo de vida de las personas es el mismo. Leamos a Hannah Arendt para que no crean que yo estoy tan perdida. Puesto que la producción y su primario y auténtico aislamiento es el modelo con el que se mide todo, esto en Marx. En Marx. Y desde el que no puede entenderse la pluralidad, es decir, que todos somos igualmente diversos, usted y yo somos únicos, irrepetibles, igualmente diversos, vuelvo
vuelvo al punto. Puesto que la producción y su primario y auténtico aislamiento es el modelo con el que se mide todo y desde el que no puede entenderse la pluralidad, esto conduce en todo caso a la tiranía. El político produce la forma ideal de sociedad en cuyo interés usa a todos los demás y abusa de todos los demás como meros auxiliares. En este sentido, el marxismo no puede terminar sino en una especie de despotismo ilustrado, en el que el déspota, sirviéndose de la clase trabajadora como instrumento, produce el gigantesco individuo de masas, llamado humanidad. Ese individuo de masas es el animal laborans. Ese individuo de masas es el que solo sirve en su función productiva. Y el animal laborans es una forma de decir homo economicus, que produce para vivir y vive para producir. Ya no es trabajar porque el esfuerzo del trabajo, como lo vamos a ver, ha sido liberado. Dice Hannah Arendt sobre el trabajo. El trabajo sirve siempre a la sustentación. Si soy médico con el fin de ganarme la vida, el mundo moderno ha transformado toda actividad en trabajo. Si yo soy madre, trabajo. Si yo cuido a un pariente, trabajo. Todo lo ha terminado transformando en trabajo, en mercancía, en algo intercambiable. Ha despojado, dice Hannah Arendt, todo de su dignidad. Entonces, nosotros lo que nos termina por decir, voy a terminar acá con Arendt, es que todo este ideal de Marx es un tremendo fracaso, es un rotundo fracaso, porque ha sido este homo economicus, este animal laborans, el que ha terminado por capturar la esfera pública. Y la demanda es muy simple. La demanda es, yo quiero el máximo de consumo con el mínimo esfuerzo. Porque cuando usted le paga derechos sociales a la gente, lo que usted está evitando es que esa gente se esfuerce por ganarse esos derechos sociales por sí mismo. Y eso es lo que viene en la segunda etapa del gobierno de Boric. Con la educación, que quiere, ¿no es cierto?, terminar con el CAE de todos los estudiantes, que tengamos solamente universidades públicas. La salud, ya no va a haber salud privada, mi estimado telepensante, aunque tenga plata no la va a poder pagar. Las FP, no es que él nos va a dejar elegir entre una posibilidad estatal y una posibilidad privada de capitalización individual. No, se acaban las FP. ¿Y todo eso para qué? Para repartir. ¿Y con qué fin? Para mostrar las bondades de la revolución y seguir avanzando en el desmantelamiento institucional absoluto del país hasta llegar a su espina dorsal, que son las Fuerzas Armadas. ¿Y todo eso con qué fin? Con el fin de que nazca el nuevo hombre y que entonces se viva en una sociedad donde cada cual tiene según su necesidad y cada cual da según su capacidad. Lo que termina en la situación de la granja de los animales de Orwell. Ellos son los cerdos gobernando, como usted lo ve en Venezuela, y hay grandes masas de gente esclavizada. Vamos con Arendt. La esperanza que inspiró a Marx y a los mejores hombres de los varios movimientos obreros. La de que el tiempo libre emancipará finalmente a los hombres de la necesidad y hará productivo al animal laborans, se basa en la ilusión de una mecanicista filosofía que da por sentado que la fuerza de la labor, como cualquier otra energía, no puede perderse. De modo que si no se gasta y agota en las pesadas faenas de la vida, nutre automáticamente actividades más elevadas. O sea que si usted y yo no estamos trabajando cargando sacos, nos vamos a dedicar a leer a Hannah Arendt. O nos vamos a dedicar a ser telepensantes. Bueno, vaya y vea cuántos suscriptores tiene mi canal y nunca va a aumentar mucho de eso. Porque la verdad es que somos mucho más que cuando tengamos libre la fuerza, cuando no estamos trabajando, ir a dedicarnos a todas las labores, a dedicarnos a las actividades del espíritu más elevadas. Muchas veces no hacemos eso, vemos una buena película de humor y eso también está bien. El problema para Hannah Arendt es que este tipo de humano, el tipo de humano que es el hombre masa,
que va produciendo esta forma de pensar el ideal, termina transformándose en un mero consumidor. Todo lo consume. Y ella dice, bajo esas dinámicas es muy difícil que el planeta sobreviva. O sea, hay una entrada ahí de ese nivel también. Entonces, la verdad es que lo que hace el programa de Gabriel Boric es profundizar enormemente a través de la intervención del Estado en la familia, en las decisiones de la familia y de los individuos, al Homo economicus neoliberal. Que lo único que va a hacer es exigir más y más derechos sociales. Al animal laboral son equivalentes. Al final, ese neoliberalismo, entre comillas, que pierde todo su sustrato neoliberal en el sentido de ser una renovación del liberalismo clásico, pierde al liberalismo clásico, pierde a Adam Smith, pierde a John Locke. Ese neoliberalismo se toca la cola con el marxismo, porque al final apuntan al mismo tipo de ser humano. Si la única diferencia es que en un modelo de sociedad la propiedad es colectiva, que es en el modelo de sociedad marxista, y en el otro es individual, es de cada persona. Esa es la diferencia. El problema es que además se genera como un ciclo entre ambas, porque en la medida en que las sociedades acumulan capital, van generando tensiones populistas de gente que, no importa si es que tiene una mucho mejor condición de vida que la de su generación anterior, quiere más y quiere más y quiere más. Esto lo dijo Ricardo Lagos en una entrevista que yo le oí, donde planteó, es fácil sacar a la gente de la pobreza, pero las expectativas que vienen después son las que son imposibles de cumplir. Entonces, aquí es donde hay un cierto conservadurismo que ha promovido un avance importante del Estado, que mis amigos conservadores, yo los quiero mucho, entiendo que no les gusta el individualismo, pero también entiendo que han cometido un grave error. Porque fíjense ustedes que las interacciones de cooperación entre las personas son mucho más intensas donde hay menos Estado. Es decir, donde nos organizamos los padres de un colegio para un bingo, para ayudar al colegio, se genera cohesión social, se genera solidaridad. Ahí es donde no hay homo economicus, ahí es donde hay la dignidad de estar juntos construyendo un mundo común, donde no está el Estado para cuidar de mi padre y yo cuido de mi padre o de mi madre, o alguno de mis hermanos, o nos vamos turnando. Ahí es donde el cariño por ese viejo, por esa vieja llega hasta el final de la vida. Ustedes van a Alemania y efectivamente hay este sistema de cuidado estatal. Es súper triste. Y si se les olvida pasar, el viejo se muere. ¿Y cómo lo va a hacer Gabriel Boric para que esa gente que va a cuidar a nuestros viejos los traten bien? ¿Cómo va a transformar la naturaleza del ser humano? Que quiere retirarse luego para llegar a su casa, que vela por sus propios intereses, que tiene sus propias debilidades, que tiene cuantos problemas y que le toca hacer esta pega. ¿Cómo lo va a transformar en un ser solidario y amoroso con aquella persona a la que está cuidando? ¿No va a ser siempre más solidaria y amorosa la hija o el hijo de aquel padre con el que tiene una historia común? Eso es neoliberalismo, el Estado metido hasta en los dormitorios más íntimos de nuestras familias. Y además metido en nuestras almas a través de un sistema que emula el sistema de educación unificada, de planificación de educación unificada, no me acuerdo bien cómo era el título, pero de Salvador Allende, desmantelando la educación privada, destruyéndola. Eso es lo que se llama avance hacia el totalitarismo. Esa es la segunda etapa de Gabriel Boric, pero no es un avance en una revolución que va a permitir, como creen los jóvenes que votaron por él, como creen las mujeres que votaron por él, como cree la gente en general, porque acá se ha vestido al lobo con piel de oveja. No es una revolución en pos de una mayor cohesión social, en pos de reconocernos el uno al otro como seres igualmente dignos,
como dice Hannah Arendt, transformarlo todo en trabajo. Es transformarlo en todo en un mero medio. Porque el trabajo es un medio para un fin, no es un fin en sí mismo. Y donde todo es un mero medio, como el auto para mí es un medio para llegar a alguna parte y no es un fin en sí mismo, yo puedo despojarme fácilmente de él. Yo puedo cambiarlo y venderlo y no es un problema. No importa si es este u otro auto. Y Arendt dice, y lo mismo nos pasa con los seres humanos cuando nos perdemos de su singularidad. De que cada uno de nosotros es único. Que nadie que haya nacido antes es igual a usted, mi estimado pensante. Y una vez que usted se muera y que yo me muera, nadie que nazca después va a ser igual a nosotros. Esa es la condición que nos confiere dignidad. El hecho de que no somos reemplazables, que no somos aniquilables, que no somos un mero medio para un fin. Y cuando todo se transforma en trabajo, la maternidad es trabajo, el cuidado de los padres es trabajo, la amistad, bueno, ¿por qué no nos meten al Estado también? Si usted necesita un amigo, vamos a armar el Ministerio de la Amistad y del Amor. Eso es lo único que les falta por hacer. Y ahí el ojo de los conservadores de nuestro país, sobre todo de jóvenes conservadores, ha estado muy mal puesto. Y han traicionado a los liberales, que de corazón no abandonaron los fundamentos del liberalismo clásico y por lo tanto promueven una forma de vida que no se escinde de la comunidad. Porque para John Locke, ¿qué es lo que indica la ley de la razón? Indica que tengo que cuidar mi vida, mi libertad y mis bienes, pero también la vida, la libertad y los bienes del otro. ¿Sí? Y eso es el liberalismo. Así es que invito a la gente de los distintos centros de pensamiento que se han dedicado sistemáticamente a promover la influencia marxista en contra del liberalismo a que lo piensen. Porque ese marxismo de Boric es lo mismo que el neoliberalismo, es decir, un liberalismo vaciado de su sentido más profundo, de su anclaje a la espiritualidad, que implica reconocerse a sí mismo y a un otro como partes de un mundo común. Son exactamente lo mismo. Y es más cruel, es infinitamente más cruel. El burócrata del Estado a cargo de un niño que la madre o el padre. Sí, se producen problemas, es cierto. Pero vaya a ver cómo funciona el Sename y luego compare a las familias con el Sename. Eso es lo que hay que hacer para tener una visión como corresponde. Así es que en la segunda etapa se va a consolidar la revolución del Homo economicus, neoliberal al servicio del Estado, porque ahí está la diferencia entre ambos mundos. Lo que finalmente va a terminar por consolidar el señor Gabriel Boric y todo su equipo, si es que Chile así lo decide y sigue convencido de que donde llegue el burócrata a cuidar a un padre o una madre, va a haber solidaridad y amor. Y ese es un gesto de solidaridad y amor. Y ese gesto cuesta plata. Si le ponemos plata, listo, lo tenemos resuelto, ¿me entiende? Por fin tenemos la sociedad que queremos, solidaria y amorosa, donde nos reconocemos en esa dignidad. Donde la gente siga convencida que de la presencia del Estado en la vida de las personas, lo que se sigue es un mundo mejor, lo más probable es que todos vayan en masa a votar apruebo en el plebiscito de salida y que no se preocupe, ninguna de los descalabros económicos que vienen producto de las medidas anunciadas por Boric van a hacer que la gente reaccione, porque va a haber como ya les expliqué, un muy buen enemigo en el Congreso al que echarle la culpa. Así que no se preocupe que no van a desmantelar el Congreso. La izquierda nada lo hace sin saber lo que está haciendo. Todo sirve a su lucha, la lucha de esclavizar al ser humano al servicio del Estado, con el pretexto de que el Estado tiene que estar al servicio del ser humano, pero de una manera tal que tiene que intervenir en la vida de los seres humanos. Porque ni usted ni yo sabemos lo que queremos y lo que nos hace bien. Eso siempre lo sabe mejor el burócrata o el político de turno. Entonces, ya dijimos que es un 95% del programa de Boric, es el programa de Jadwe. Como bien nos contaba Tomás Moschetti, y aquí
uno le dan tiritones, ¿no es cierto? 3.300 funcionarios nuevos va a tener que poner, van a ocupar cargos designados por Gabriel Boric. 72 altos cargos, 2 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el director del Servicio de Impuestos Internos, mi estimado telepensante. Una vez que uno tiene eso, tiene a todos del cuello, si es que hace un mal uso, como probablemente yo al menos creo lo va a hacer este gobierno. Y usted me puede preguntar por qué creo que ellos van a hacer un mal uso. No solo por el mal uso que hicieron de los medios de comunicación durante la primera y la segunda vuelta y los montajes espantosos que armaron, sino que además, mi estimado telepensante, porque ellos ya tenían preparado una estrategia por si es que ganaba José Antonio Kast por un bajo porcentaje de votos. Ellos ya tenían la estrategia para echar abajo el triunfo de José Antonio. Inventaron que el gobierno no ponía transporte a disposición de la gente para ir a votar. Eso lo tenían listo para tirarlo como un misil si es que José Antonio ganaba por poco, para deslegitimar el resultado de las elecciones. Y usted me va a decir que hay gente que actúa así, el día que ponga a alguien en un cargo de director de Servicio de Impuestos Internos, ¿no va a hacer lo mismo? Bueno, se van a eliminar las ISAPRES, entonces el 20% de la población que se atiende en la ISAPRE va a tener que ir a atenderse con el sistema de salud pública, las FP, y bueno, bienvenidos todos los empresarios que apoyaron a Boric y que han apoyado a la izquierda abrazada a la violencia, porque en sus directorios les van a poner entre un 30 y un 50% de representantes de sindicatos que van a tener que co-gobernar con ellos, ¿no es cierto? Respecto a la macrozona sur, lo que le va quedando por hacer a Boric es entregar territorio, de alguna manera, más de todo lo que ya se ha comprado a través de la CONADI. La nueva Constitución quiere, como ya les dije, expropiar el cobre, el litio, etcétera, así que ahí puede tener dinero para financiar todo esto. ¿Para qué hablan las propuestas que hay en reforma en materia de justicia? O sea, no vamos a tener un Estado de Derecho. O sea, un chileno no va a ser igual a otro. Ahora vamos a tener distintos tipos de justicias, dependiendo de si usted nació mapuche o si usted nació de otra etnia o usted nació winca o usted nació, yo no sé cómo van a establecer al final las diferencias. Porque acá nosotros somos un país con un alto nivel de mestizaje, entonces van a empezar a hacer pruebas genéticas para que uno pueda ir a la justicia especial de pueblos originarios o a la normal, según le convenga. Entonces va a tener que antes hacer una prueba de medición genética para ver qué tan de pueblo originario se es o no. Bueno, y además, obviamente que se quiere hacer responsable a los jueces de sus fallos, atendida a las interpretaciones políticas que se haga de sus fallos, y con eso van a terminar por liquidar la independencia del Poder Judicial. En suma, mi estimado telepensante, tenemos las 4 áreas, ¿no es cierto?, en que se van a hacer grandes transformaciones. Se acabó la salud privada, la educación privada, las pensiones que son de cada persona. Se crea un fondo universal de salud que se llama FUS, que actuará como administrador único de los recursos a través de la universalización de la cobertura FONASA a todos los que residen en el país. El FUS recaudará y administrará las cotizaciones de los trabajadores, que son de un 7%. O sea, ya antes usted se cotizaba un 7%, pero iba a su propio bolsillo. Ahora va a un fondo común y se termina con el negocio de las ISAPRES, que quedan como, para quien lo quiera, como un seguro extra. Así es que el 7% de los salarios va a ser expropiado por el Estado. Luego tenemos un compromiso nacional, esto es el programa de Gabriel Boric, compromiso nacional con la educación pública, se continúa con el proceso de desmunicipalización. Las familias, bueno, ninguna sola familia, ni una sola va a poder elegir el colegio de sus hijos. Ahí están, profes queridos, muchos de ustedes de los colegios
un poco mejor situados en el escalafón material y económico, que han promovido todo esto. Disfruten ahora, disfruten lo que han promovido. Se acabó su establecimiento, mi estimado profesor. Se van a condonar universalmente las deudas estudiantiles del CAE, ¿no es cierto? Va a haber un sistema único de crédito hasta alcanzar la gratuidad universal, sin intereses ni participación de los bancos. Bueno, por suerte que hay algunas minas de cobre que expropiar. Esas mismas empresas, industrias de cobre que apoyan a fundaciones que promueven ¡Eureka!, la revolución, la ideología marxista, el desmantelamiento del país, los encapuchados, la violencia. A ellas mismas las van a expropiar. Qué sabio Lenin, ¿no? Cuando dijo que esta gente les daría la soga con la que los van a ahorcar. Bueno, ahí está la estatalización de los cuidados, ¿no es cierto? El Sistema Nacional de Cuidados que coordina entonces con perspectiva feminista intersectorial y comunitaria diferentes espacios institucionales bajo los principios de cuidado como un derecho social y humano de acceso universal. Acá, como decía Juan Ramón Rayo, hay una obsesión estatalizadora. Ya no solamente se trata de determinar y liquidar el mercado en todo lo que es la provisión de lo llamado derechos sociales, sino que es intervenir literalmente en las familias a través del Estado. Esto es un crecimiento exorbitante del Estado de Chile. ¿Para qué hablar de dónde van a salir los recursos? Que por eso comenzamos con la columna de Felipe Balmaceda, ¿no es cierto? Y fin de las AFP, eso puede ayudar a sostener la profundización de la revolución durante la segunda etapa del gobierno de Gabriel Boric, porque todo esto se paga, todo esto ¿se acuerda usted que en la visión neoliberal todo se resuelve con plata? Si usted tiene un problema del tipo que en su familia quiere ir a trabajar, que esto y sus niños, entonces hagamos una cosa, resolvamos el problema de que usted es mamá, entonces yo le paso plata, le pongo una sala de cuna, ya no se tiene que hacer cargo de sus hijos, su problema está resuelto, usted trabaja y yo le saco un 50% de su sueldo, además de todos los otros impuestos. O sea, usted trabaja para mí, yo soy parte del Estado, tengo el poder total y no salgo nunca más de ahí. Van a haber cuentas de registro individual previsional que no son cuentas de ahorro. O sea, el día que volvamos a una situación complicada como la que puso la pandemia, no va a haber nada. Bueno, y el sistema público de reparto, que se sabe que no se puede sostener en el tiempo, se supone que va a haber un fondo de reserva de pensiones para poder equilibrar el que cada vez hay gente mayor que vive más tiempo y menos jóvenes trabajando. Y además que acá, yo le digo una cosa, con todo lo que está promoviendo Boric, la situación del país va a ser tal que va a haber una fuga importante de profesionales con capacidades de aportar mayormente a la profundización del mercado. Entonces va a quedar la gente que tenga una educación que no le permita salir afuera. Por lo tanto, ese es un trabajo de baja productividad y de bajo valor de mercado. De ahí se sigue que entonces se empobrece el país completo y es imposible mantener las pensiones altas. Bueno, el Estado se quedará en definitiva con el 18% del sueldo de los chilenos, porque es la AFP y el seguro de salud. Y esto antes era ahorro de los chilenos, de cada uno de nosotros, ahora va a ser para el Estado. Esa es la gran revolución del señor Boric. Transformarnos desde la perspectiva neoliberal del Homo economicus a cada uno de nosotros en un agente productivo, un trabajador, pero que trabaje para el Estado, no para sí mismo. Ahí está la diferencia. Esclavitud. Va a haber un aumento en la presión tributaria de 8 puntos del PIB, con un nuevo régimen de impuesto a la renta, la reducción de las exenciones dentro de los impuestos a la renta, impuestos a la riqueza. Bueno, advierte Felipe Balmaceda que estos impuestos a la riqueza lo único que generan es que hay una fuga de todo lo que se puede escapar del país en términos de riqueza, además del desmantelamiento del derecho a la propiedad.
Se cree que a través de evitar la evasión y la ilusión se podrían recoger 2,5 puntos del PIB. Y bueno, yo en suma, viendo las encuestas donde un 60% cree que nos va a ir súper bien, que estamos fantásticos en este país, etc., no me queda más que decirles que lo más probable es que los primeros exonerados de Chile sean el ahorro, la inversión y el trabajo calificado, que son los 3 pilares fundamentales del desarrollo de una economía. Así es que veremos en qué termina este experimento. Experimento que ha sido posible, mi estimado telepensante, porque los medios de comunicación, que son los que construyen el imaginario de una gran mayoría de personas, están en manos de revolucionarios. Espero haberles aportado. Que tengan una muy buena semana.